Hola, muy buen día para todos. Es un gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a realizar una pequeña capacitación sobre prevención de riesgo biológico. Vamos a recordar estas prácticas seguras que debemos realizar en nuestras jornadas con el fin de evitar la exposición a este riesgo. Recordemos que el riesgo biológico es aquella exposición a agentes vivos que cuando ingresan a nuestro organismo pues son capaces de generar diferentes enfermedades. ¿Cómo se clasifican los microorganismos según el grupo de riesgo? Se clasifican en 4 grupos. En el grupo número 1 tenemos el bajo riesgo individual y bajo riesgo comunitario. En el grupo número 2 hablamos de un moderado riesgo individual y un riesgo comunitario limitado. En el grupo número 3 son aquellos patógenos que causan enfermedades de alto riesgo individual y de bajo riesgo comunitario. Mientras que en el grupo número 4 tenemos aquellos microorganismos, especialmente los virus, que me generan un alto riesgo individual y un alto riesgo comunitario. Como todos ustedes conocen, pues son enfermedades muy serias, enfermedades graves, que pueden incluso ocasionar la muerte, para las cuales no se encuentra a veces el tratamiento oportuno y que se pueden transmitir fácilmente de un individuo a otro. Las vías de entrada de estos microorganismos son respiratorias, oral, la vía cutánea y, por supuesto, la parenteral. Las prácticas de trabajo seguro son aquellas actividades que debo tener en cuenta, que debo realizar durante mi labor con el fin de evitar accidentes o exposiciones para enfermedades laborales. Entonces hablaríamos de la higiene de manos, del manejo correcto de elementos cortopunzantes, de los procesos de limpieza, desinfección e higiene, del uso adecuado de los elementos de protección personal, del manejo de los residuos y de los esquemas de vacunación del personal asistencial. La higiene de manos, recordemos que se considera como un procedimiento mecánico y químico que está diseñado para disminuir la cantidad de microbiota. Este proceso, como todos conocemos, hay que realizarlo con una solución desinfectante. No solamente es abrir el grifo, meter la llave y meter la mano y humedecerla. No, hay que aplicar la solución desinfectante. Por eso dice que es un procedimiento químico y mecánico. Mecánico por los movimientos que realizamos cuando estamos higienizando y químico por la solución desinfectante que aplicamos para reducir la microbiota. Acá está la imagen de cuáles son los segundos que salvan vidas, los momentos, los 5 momentos en los que debemos realizar el lavado de manos. Para el manejo de los elementos cortopunzantes, debemos tener en cuenta que toda lesión percutánea que está provocada por un pinchazo o por un objeto cortopunzante me va a generar un riesgo de infección por un patógeno que es transmitido por medio de la sangre. Podemos estar expuestos a una hepatitis B, a una infección por hepatitis C o también a adquirir un VIH. Estos residuos son infecciosos o de riesgo biológico y contienen microorganismos patógenos como bacterias, parásitos, virus u hongos que también tienen el suficiente grado de virulencia y de concentración para producir una enfermedad infecciosa. Entonces hay que tener en cuenta con el manejo que le estamos dando a los elementos cortopunzantes si los estamos descartando de manera inmediata o de pronto los estamos dejando por ahí en superficies y eso va a favorecer a que ocurra un pinchazo. Aquí en la imagen tenemos los ejemplos de la mayoría de los elementos cortopunzantes que utilizamos diariamente. Cuando hablamos de cortopunzante, pues es aquel material o aquel insumo, aquella herramienta que se caracteriza por ser punzante o cortante y que puede dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Esos elementos cortopunzantes se deben depositar de manera inmediata en el guardián. Tan pronto se utiliza, se debe descartar en el guardián del servicio. ¿Qué características debe tener ese guardián? Debe ser rígido, no debe estar en material de PVC, debe ser resistente a rupturas. La idea es que cuando depositemos la aguja pues no vayan a sobresalir por los extremos y que su tapa sea ajustable, de boca angosta, de tal manera que cuando la cerremos quede completamente hermética. Otra característica es que el guardián del servicio debe estar rotulado y con el nombre de la clase de residuo que vamos a depositar allí. Si es solo de ampollas, entonces el guardián debe estar rotulado como ampollas. Si es de lancetas, guardián para lancetas. Si tenemos agujas y hojas de bisturí, entonces debe estar marcado para ese fin. ¿Con qué motivo? Con el fin de no mezclar estos residuos.
Debe ser también liviano, de capacidad no mayor a 2 litros y ser desechable con paredes gruesas. Aquí está el rótulo, debe llevar el nombre de la institución, el origen es el servicio donde se mantiene o se utiliza este guardián. El tiempo de reposición generalmente es a un mes. Hay servicios en que se llenan sus 3/4 partes muy rápido, entonces se cambia cada semana o cada 15 días, otros cada 3 días. La fecha de recolección es la fecha que colocamos ya cuando se va a retirar el guardián del servicio y el responsable es la persona encargada de sellar el guardián y hacer entrega a patógenos o la persona que se encarga de la ruta de recolección de residuos. Recomendaciones para el uso del guardián. Solamente vamos a depositar los elementos cortopunzantes. Ahí no vamos a colocar los capuchones de las agujas, no vamos a colocar torundas, gasas ni demás. Para las gasas, los apósitos y las torundas tenemos la caneca normal, la caneca roja, mientras que el guardián es solamente para elementos cortopunzantes. Siempre que vayamos a descartar, por favor estar atentos, no vamos a tener distracciones con nuestros compañeros, con el celular o con cualquier otro elemento que haya ahí en el servicio. La idea es que si vamos a descartar estemos observando el guardián. ¿Por qué? Porque a veces se llenan sus 3/4 partes, no nos damos cuenta y las agujas quedan sobresaliendo del recipiente. Entonces, si usted no mira cuando está descartando, se puede pinchar y ahí es donde viene el accidente de trabajo. Si de pronto no tenemos un guardián porque, no sé, en el servicio no lo han puesto, consideraban que no era necesario, no se requería y ahora sí, entonces, ¿qué se recomienda? Que se tenga una riñonera donde se va a depositar el elemento cortopunzante mientras se hace la disposición en el respectivo guardián. La invitación es a no dejar los elementos cortopunzantes sobre mesas, escritorios, camas, muebles, almohadas, no, porque no solamente es un riesgo para ustedes, sino para las personas que los acompañan en el servicio, que también pueden pues presentar un pinchazo en este caso. Importante, ¿qué me dice la norma? Me dice el decreto 2676 del año 2000 que la persona que genera el residuo es la persona que debe hacer la disposición en el sitio indicado, es decir, yo utilicé la aguja, yo la descarto de manera inmediata en el guardián. No vamos a hacer que otras personas tengan que ir, buscarla, agarrarla y depositarla o que la señora de servicios generales cuando venga a hacer la limpieza se nos pinche con ese elemento cortopunzante, con esa agujita que olvidé descartar inmediatamente en el guardián. Una práctica de trabajo seguro para el uso del guardián es como podemos acá observar en la imagen. Hay que evitar distraerse cuando vamos a realizar la actividad. Nuestra mano no debe introducirse dentro del guardián. Aquí en la parte superior, como observamos, está el trabajador con la mano enguantada y prácticamente más de la mitad de sus dedos están dentro del guardián. Eso no se debe hacer, eso no es correcto. Tampoco hay que apoyar con la otra mano el guardián. Yo sé que a veces las bases de los guardianes quedan como sueltas y a lo que uno va a descartar, el guardián se mueve. Entonces, a veces pues toca con la otra mano sujetar, pero no es una práctica recomendable. En ese caso hay que informar a la persona responsable del servicio para que hagan ese ajuste y gradúen correctamente las bases y se evite que el trabajador tenga que estar tocando el guardián cuando va a descartar. Aquí tenemos otro ejemplo de práctica de trabajo seguro que es no dejar las agujas en bolsas. Así sea la bolsa roja, no todo el elemento cortopunzante debe ir en el guardián. Siempre que se llene el guardián hay que sellarlo, hay que roturarlo y entregarlo pues a la persona encargada de la disposición o del almacenamiento en el cuarto de residuos temporal. Si somos víctimas o si sufrimos un accidente con una aguja, con un elemento cortopunzante, debemos informar a la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo de mi empresa para que éste a su vez reporte a la ARL correspondiente el evento como tal. ¿Qué información debe suministrar el trabajador a la persona responsable de hacer el reporte? El lugar, la hora, la fecha y debe relatar exactamente qué actividad estaba realizando. Si conocemos cuál fue la fuente, debemos solicitar a la fuente que nos firme el consentimiento informado para que a ellos también se les realicen los exámenes de laboratorio para VIH, hepatitis B, hepatitis C y la serología. Es el médico tratante quien define
si se debe iniciar tratamiento con retrovirales o si no es necesario. Y también cada cuánto, si es cada 4, cada 6, cada 8 o cada cuánto, le debe realizar el seguimiento respectivo para el cierre del caso. Otra práctica de trabajo segura es el uso de los elementos de protección personal. El EPP crea una barrera entre el microorganismo o entre el agente infeccioso y el trabajador. Está diseñado para prevenir dicho contacto, por eso es importante que los utilicemos de la manera adecuada. Aquí hay algunos ejemplos de los elementos de protección personal que ustedes utilizan en sus diarias labores. También debemos hablar del manejo de residuos. La norma, la resolución 2184 del año 2019, nos modificó los códigos de los colores de los recipientes donde vamos a depositar los residuos. Antes teníamos prácticamente la gama de colores en canecas, en papeleras. Ahora el gobierno nos dijo que no, que hay que reducir el gasto de estos recipientes, de las bolsas plásticas, que hay que contribuir con el planeta. Entonces ahora solamente se van a manejar 4 colores para hacer disposición de residuos. Estamos hablando del color blanco, el negro, el rojo y el verde. En servicios asistenciales no es necesario que tengamos un recipiente verde. ¿Por qué? Porque en el recipiente verde se van a disponer los residuos orgánicos que son aprovechables, como cuáles, como las conchas del banano, la cáscara de la fruta como la manzana, la pera, la cáscara del huevo, ¿sí? Aquellos alimentos que digamos no han sido procesados, no se les ha añadido ningún químico, no se les ha añadido ningún otro ingrediente para su consumo. Entonces, en áreas asistenciales, como no está permitido el consumir alimentos, pues tampoco se requiere tener el recipiente de color verde. En el blanco, ¿qué se va a depositar ahora? Todo lo que es reciclable y reutilizable. Entonces, aquella hoja de papel, el cartón, las botellas de plástico y el vidrio, siempre y cuando estén completos y secos y limpios. En el recipiente de color negro vamos a depositar lo que ya no es aprovechable, a lo que no le podemos dar ningún otro uso o lo que comúnmente pues se conoce como basura. Allí que van las servilletas de papel con las que nos secamos las manos siempre y cuando no tenga contacto con fluido corporal del paciente. El icopor, los envases Tetra Pak que están untados de alimentos, el residuo del alimento ya procesado, las colillas de cigarrillo, el chicle y los residuos del barril. Y en el recipiente de color rojo vamos a seguir depositando lo que se considera peligroso, ya sea químico o biológico. Y pues ya saben que allí van las torundas, las gasas, los apósitos, los guantes, las batas, los tapabocas que hemos utilizado para nuestra labor en la atención del paciente. Acá tenemos la tabla donde nos especifica qué tipo de material es el que se genera, en qué se deposita y cómo se considera el peligro, si es infeccioso biosanitario, si es anatomopatológico o si es cortopunzante. Y para finalizar, debemos recordar que como trabajadores de la salud y estamos expuestos a muchos microorganismos, debemos tener nuestros esquemas de vacunación completos. Si ya tenemos las dosis de hepatitis, hay que revisar cuándo fue esa última dosis y si ya estamos en tiempo de hacernos la respectiva titulación. ¿Para qué? Para evitar futuras exposiciones o futuras infecciones. Entonces, acá les dejo el cuadrito para que recordemos cuál es el esquema de vacunación que debemos tener como personal asistencial en el servicio de salud. Recomendaciones a manera general. Primero que todo, invitarlos a que asistan y a que participen en todas las actividades que se generen, ya sea por parte de su ARL o por parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Unidad Anestesia. Es importante que se vinculen. Yo sé que esos temas ustedes ya los manejan, pero no está de más como que un repasito por ahí de vez en cuando. Entonces, la invitación es a que participen y a que asistan a todas las capacitaciones que estén organizadas o programadas por la empresa para la que ustedes están afiliados o para la que ustedes trabajan o para las cuales son socios. Cumplir también con todos los protocolos institucionales para la prevención del riesgo biológico, informar todas las condiciones o actos inseguros que ustedes detecten en sus puestos de trabajo, lo que les decía al guardián. Si la base del guardián no es la indicada, queda suelto y él se mueve cada vez que yo voy a descartar,
están en todo su derecho de notificarlo. ¿Para qué? Porque es que eso se convierte en una condición insegura. Siempre que ustedes vayan a descartar, se pueden pinchar, porque eso se va a mover, o me toca utilizar mi mano para sujetarlo. Entonces, ese reporte de condición insegura se hace al área de seguridad y salud en el trabajo para que se tome la medida de control de manera inmediata, de manera prudente. Y reportar todos los accidentes de trabajo de manera oportuna. Recordemos, tenemos un plazo de 48 horas para reportar ante la ARL cuando ocurre el evento. Pero pues por lo general, siempre que es de tipo biológico, el reporte lo hacen los trabajadores de manera inmediata. Entonces la invitación es esa, a que siempre reportemos inmediatamente cuando ocurra el evento. No siendo más, agradezco su atención. Espero que les haya gustado el tema, que hayan recordado y reforzado sus conocimientos y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un resto de día muy feliz.